Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y en los próximos minutos les acompaño con lo más importante de la actualidad noticiosa de esta jornada. Vamos con los titulares. América Latina, una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica evidencia que la gente no confía en los medios de comunicación tradicionales de su país para informarse. La credibilidad no es una virtud que los caracterice. ¿Qué influencia tienen entonces en el escenario político de cada uno de sus países? Lo veremos. Es noticia: Estados Unidos condenan al líder del grupo de seguidores de Donald Trump que atacó y tomó el Capitolio con el fin de anular los resultados de las elecciones del 2020. El trumpista es acusado de 10 cargos. Los fiscales argumentaron que el asalto al Congreso fue más que una simple protesta política, fue un ataque violento a la sede de la democracia estadounidense, dijeron. Y esto ocurre en un momento en que Trump lidera la intención de voto de los estadounidenses. Lo analizamos. Y es noticia Venezuela. El país sudamericano logra el récord Guinness número 29 al superar con casi 1.600 bailadores la hazaña de la rueda de salsa casino más grande del mundo. Este es el segundo récord en menos de un mes y ocurre en medio de bloqueos, sanciones unilaterales e ilegales y además con pandemia. Así vamos a empezar. Es noticia América Latina. La credibilidad de los medios de comunicación tradicionales es prácticamente nula. De acuerdo con una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la gente consume entretenimiento, pero no confía en los medios de sus países para informarse. El estudio de credibilidad e imagen de los medios de comunicación refleja que en muchos países de América Latina, la mayoría de la ciudadanía no cree lo que les cuentan desde los grandes medios de comunicación. En Argentina, la encuestadora registra que en 2020, un 81,3% de las personas consultadas no creen o tienen una percepción negativa de la prensa. Por ejemplo, en abril de 2019, a pocos meses de la cita electoral presidencial en ese país, solo el 24% consideraban que informaban correctamente. En Bolivia, la desconfianza de los medios fue de 69,1%. También unos meses antes de las elecciones de octubre de 2020, solo el 20% creían la información que divulgaban. En Colombia, el 64% tiene una percepción negativa de la prensa. Ni Semana, ni Caracol, ni RCN lograban alcanzar el 30% de confianza a fines del año pasado. En Chile, 66,7% de las personas tienen una imagen negativa de los medios. La cifra de credibilidad en Ecuador es similar, con 64,1% de ciudadanos que desconfían. Mientras tanto, en Perú, 54,8% considera que los medios detienen credibilidad. En México, igualmente, 66,5% tiene una imagen negativa de los medios. Para el director de la CELAC, Alfredo Serrano, estas cifras son una demostración de que los grandes medios de comunicación son importantes, pero no creíbles. La gente los consume como entretenimiento, pero no le confían para informarse. Para profundizar en el análisis de esta situación relevante, importante, además trascendente, tenemos a Fernando Casado, un estimado amigo, profesor de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, abogado, además periodista y analista internacional español, quien nos acompaña desde Portoviejo, Ecuador, en la provincia de Manabí. Fernando, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Fernando, lo que acabamos de escuchar y ver al mismo tiempo nos pone en sintonía con lo que tú y yo y varias personas hemos dicho, analizado en los últimos tiempos, la pérdida de credibilidad de los medios que hace que incluso ellos tengan que acudir y apelar a ciertas herramientas como de lawfare, sensacionalismo, fake news para poder ganarse la atención de la audiencia. ¿A dónde nos lleva toda esta situación? Sí, efectivamente, yo creo que esta encuesta de CELAC lo que viene es reafirmar algo que ya sabíamos, ¿no? Creo que si analizamos en un segmento del tiempo iniciando el actual siglo, los medios de comunicación pierden una gran credibilidad cuando se erigen, especialmente en América Latina, como los únicos actores políticos que se logran oponer a la ola de gobiernos progresistas en aquel primer momento, ¿no? Frente a la destrucción, al aniquilamiento real de lo que fue la partidocracia que venía imperando desde finales del siglo XX y al no haber un actor que pueda erigirse para intentar contrarrestar a estos gobiernos de nuevo cuño, que nunca habían ocurrido en 200 años de vida republicana, pues aparece el rol del medio de comunicación como actor político. Pero claro, eso les deja una posición muy compleja porque obviamente se quitan esa máscara, ese disfraz que normalmente utilizan de la supuesta independencia, objetividad, imparcialidad, y se convierten claramente en un actor político, lo que le va a restar una gran cantidad de credibilidad. Y claro, ¿cuál ha sido entonces, desde entonces hasta ahora, la deriva de los medios de comunicación? Pues una mayor desesperación para poder seguir cautivando a las audiencias y tener una influencia sobre la opinión pública. De hecho, algo muy interesante es que hoy en día en los medios de comunicación, especialmente los medios audiovisuales, los programas de opinión y los programas o noticieros son productos que no dan ningún tipo de rentabilidad. Es decir, hoy en día los medios de comunicación viven del entretenimiento, pero utilizan los noticieros y los programas de opinión para influenciar a una población sabiendo que cuando lo hacen pierden dinero, pero que lo hacen precisamente porque son claramente un actor político. Entonces, es una interesante diatriba que podríamos seguir profundizando porque además en la actual sociedad transmediática en la que junto al medio de comunicación surgen otros actores como las redes sociales o como incluso plataformas de entretenimiento que son además oligopólicas y concentradas en cuanto a la propiedad de este tipo de empresas, pues los medios de comunicación se ven todavía con una mayor profundización de su crisis porque además tienen que competir con otros muchos actores para tratar de lograr tener su segmento de influencia sobre la opinión pública. Con lo cual, la deriva de estos medios en el futuro además es una deriva que desde el punto de vista económico cada vez será más compleja. Claro, Fernando, hace pocos días terminaba de leer un libro que seguramente también tú lo conoces, que es Infocracia de Jules Churhan, y él en un acápite fundamental concluye, o al menos define, que hay una democracia que se está convirtiendo en infocracia. Bueno, así se llama el libro, Infocracia. Estos son riesgos que corren ya no los medios de comunicación ni tampoco los periodistas, que bueno, somos actores secundarios de las decisiones de cada una de las naciones. El problema es que esta infocracia, voy a añadir algo, intoxica a la población y la está intoxicando literalmente, es decir, le inyecta, le mete una cantidad de tóxicos mentales, políticos y hasta filosóficos que hacen que sus decisiones, por ejemplo, hagan, como en Brasil, votar por quien condena la selva amazónica, con quien trata mal a los LGBTI o que trata mal incluso a los pobres. Sí, sin duda. La información es poder y quien logra imponer una información bajo una verdad va a poder incluso generar cambios cognitivos en la población, ¿no? Eso se viene estudiando desde los años 70 del siglo XX con las teorías de la agenda setting, con el framing, y de ahí también la importancia hoy en día de los fake news, porque eso produce en la población cambios en la percepción de la realidad y de esa forma tú puedes direccionar a esa opinión pública y a esa sociedad en la dirección que tú quieras. Y de esa manera es por lo que no nos explicamos, por ejemplo, desde una perspectiva racional, cuando racionalizamos los motivos por los que alguien votaría por Jair Bolsonaro, no encontramos respuesta desde la perspectiva racional. Ahora, si esas personas o esa opinión pública que finalmente se convierten en votantes y que ponen y quitan presidentes a través del voto,
voto dentro del sistema de la democracia representativa liberal hegemónica en nuestros países de la periferia latinoamericana, lo que vemos es que de ahí la importancia del fake news, porque si racionalmente una persona nunca votaría por un personaje como Jair Bolsonaro, sí, si la percepción de la realidad ha sido cambiada, ha sido distorsionada y por lo tanto sus decisiones son tomadas en base a verdades en las cuales cree pero que son inexistentes. Y esto creo que es algo que hoy en día es fundamental, y de ahí también esta idea tan importante hoy en día de la infocracia, porque además este tipo de mecanismos de manipulación de la opinión pública y del acto del voto basado en motivaciones falsas e irracionales tiene muchísimo que ver con una desvirtuación del sistema democrático en su globalidad, y que al final entonces es quien logra imponer una verdad, una información, logra imponer un sistema de gobierno que llamaríamos entonces infocracia. Pero además, ahí añadiría otro elemento que es grave, que además habría que considerarlo adecuadamente, Fernando, porque este comportamiento de los medios de comunicación que lleva a exagerar, a incluso colocar el entretenimiento como lo fundamental, también modifica y condiciona y hasta supedita el comportamiento de los políticos. Incluso tú y yo, para poder captar la atención, tendríamos que este rato pelearnos, hacer un show, de modo que la gente diga, ah, ¿viste cómo se peleó Fernando con Orlando? Entonces, ahí recién podríamos estar hablando de algún grado de atracción hacia la población y hacia las audiencias. Si esto está pasando con los políticos gracias a los medios, entonces, ¿cómo se está afectando a la política? No, sí, es lo que estábamos comentando. Yo creo que no hay duda en que hoy en día el sistema se ha desvirtuado hasta fronteras hace muy poco tiempo inimaginables, ¿no? Cómo ha sido, y fruto de ello, por ejemplo, lo vemos claramente en cómo están surgiendo los partidos de ultraderecha y cómo se están consolidando en el espectro político europeo. Además, a través de una serie de argumentos que son extremadamente falaces, pero que tienen un gran calado en la población, ya sea por el uso de imágenes estereotipadas en las redes sociales, que es también un caldo de cultivo para lograr la reafirmación de estereotipos, por la manera en que se discuten los argumentos, sobre todo a través de imágenes o a través de muy pocos caracteres. Entonces, ese tipo de red social o de mecanismo, de instrumento de comunicación sirve para imponer estereotipos y son además muy proclives a la influencia del fake news, pero también lo mismo ocurre con los medios de comunicación, que frente a la alternativa del progresismo o de sistemas que puedan poner en disputa el sistema ideológico, económico, liberal, pues optan por apoyar, porque los medios de comunicación toman partido, optan por apoyar a políticos de derecha. Entonces, ahí es donde vemos también cómo se consolidan este tipo de partidos en el espectro político, que lo que están haciendo es destruir al propio sistema. Y sin duda, aquí también lo que hay, pero siempre ha ocurrido, ¿no? Creo que al final el político tiene que adaptarse al filtro del medio de comunicación o de la red social que se le impone. Es decir, el político tiene un mensaje y tiene que intentar imponerlo a como dé lugar. Pero a veces, dado que el filtro del medio de comunicación es muy pernicioso, el político opta por adaptarse al filtro o incluso a el mensaje que trata de imponer el medio de comunicación, porque al final el político lo que busca es la perpetuación en el poder, más allá de lo que pudiera ser incluso su propia agenda política o su propio programa político. Y esto es algo que hoy en día, dado que el filtro del medio de comunicación tiene un componente añadido transmediático, como decíamos, que es la existencia de otros actores de la información, como son las redes sociales, hace que esa adaptación del político sea a veces más patética, porque al final, en la búsqueda del voto en una sociedad cada vez más depolitizada o politizada de forma más superficial, epidérmica, y más desvirtuada en lo que debería ser una argumentación racional, pues hace que se presten para cualquier tipo de patraña con tal de obtener el voto. Claro, pero Fernando, y que regresando a la encuesta de CELAC, me sorprendió, yo no sé si tú sobre el tema has captado, que Argentina lleva el 81,3% de poca credibilidad o nula credibilidad de parte de los medios. Le sigue después, obviamente, Bolivia, Colombia y obviamente también hay
otras referencias. Pero el caso de Argentina es muy paradigmático tomando en cuenta lo ocurrido últimamente con Cristina Fernández de Kirchner. El próximo martes incluso hay una sentencia y ya veremos cómo se comportan los medios. Pero regresando a eso, 81% de esta encuesta dice que no se le cree o que ya no tienen credibilidad en los medios. Para un país como Argentina, culto, lector, que tiene una cantidad de medios de comunicación, ¿qué significa esto? Bueno, podríamos verlo desde una perspectiva positiva y desde una perspectiva negativa. Desde una perspectiva positiva, sabemos que los conglomerados mediáticos en Argentina han sido brutales, ¿no? Sabemos de cómo ha sido el comportamiento de medios de prensa escrita como el Clarín, La Nación, cómo han utilizado todas las argucias en sus conglomerados de concentración en medios de comunicación para realmente echar a Cristina del poder, cómo han adversado a cualquier político que tuviera un atisbo de progresismo. Entonces, la lectura es positiva en el sentido de la gente al menos se ha dado cuenta de que los medios de comunicación juegan un rol fundamental y eso va a hacer que tomen con pinzas cualquier información que provenga del medio de comunicación. Entonces, más allá de cuál sea la posición de esa persona, ¿no? o cuál sea la deriva ideológica de la opinión pública en Argentina. La mala noticia es que, claro, los medios de comunicación que se han encargado supuestamente de informar a la población dejan un gran vacío. ¿Y cómo se va a llenar ese vacío? ¿Cuáles son las alternativas a los medios de comunicación hegemónicos? ¿Va a ser una prensa digital nueva, vibrante, dinámica, o van a ser las cloacas de las redes sociales las que van a empezar a informar a la gente, con lo cual se va a profundizar este proceso que creo que está afectando a todas las sociedades occidentales democráticas, que es el que cada vez la opinión pública esté peor informada y que tome decisiones con peor información o incluso con noticias falsas que cambian su percepción de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, bien identificar a un actor que claramente es un actor político antes que un proveedor de información, pero mal quién va a llenar y cómo se va a llenar ese hueco que dejan los medios de comunicación en Argentina. Claro que sí, me quitaste la última pregunta porque efectivamente le respondiste a propósito de quién va a llenar eso. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo. Muy importante lo que acabas de mencionar. Un abrazo fuerte, Orlando. Gracias a Fernando Casado. A propósito de este tema, efectivamente hay un gran análisis por delante con respecto a esta poca credibilidad de los medios, el vacío que dejan y también las perspectivas de una prensa alternativa, comunitaria, ciudadana y popular que efectivamente no crece porque la presión de los otros es muy fuerte. Hagamos la primera pausa. Al regreso, Estados Unidos condenan al líder del grupo de seguidores de Donald Trump que atacó y tomó el Capitolio con el fin de anular los resultados de las elecciones del año 2020. El trumpista es acusado de 10 cargos. Los fiscales argumentaron que el asalto al Congreso fue más que una simple protesta política. Fue un ataque violento a la sede de la democracia estadounidense. Y esto ocurre en un momento en que Donald Trump lidera las intenciones de voto de los estadounidenses. Lo analizamos. Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos, que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectados.
facilitamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Es noticia Estados Unidos. Líder del grupo que asaltó el Capitolio junto a otros colaboradores en el marco de la toma de posesión de Joe Biden fueron declarados culpables por sedición y pueden recibir una condena de hasta 20 años de cárcel. Stewart Rhodes, jefe del grupo paramilitar de ultraderecha Oath Keepers, enfrentará hasta 20 años de prisión por participar en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, donde partidarios del expresidente Donald Trump ingresaron a la fuerza para interrumpir la sesión en la que se iba a certificar la victoria del actual mandatario, Joe Biden, lograda en las elecciones de 2020. Un tribunal federal de Washington halló al fundador de la milicia junto a su lugarteniente, Kelly Meeks, y otros 3 integrantes de la organización, culpables de conspiración sediciosa por invadir la sede del cuerpo legislativo. Fiscales que se ocuparon de investigar los hechos acaecidos demostraron con grabaciones y mensajes encriptados ante el jurado compuesto por 12 miembros que en noviembre de 2020, Rhodes inició un adiestramiento de tropas donde incitaba a una confrontación. A pesar de la contundencia de las pruebas, este niega su participación en los acontecimientos y su abogado, defensor Edward Tarpley, redujo las intervenciones de su cliente en el tribunal. Estamos decepcionados con el veredicto de culpabilidad. Sentimos que presentamos un caso que demostró a través de pruebas y testimonios que el señor Rhodes no cometió el delito de conspiración sediciosa. No se presentó ninguna prueba que indicara que había un plan para atacar la capital. Miembros del Departamento de Justicia afirman que el fallo de la Corte es una victoria para quienes han estado denunciando el asalto al Capitolio y otras instalaciones de la Casa Blanca. Profundizamos en el análisis con Benjamín Norton, periodista estadounidense, quien nos acompaña desde Managua, Nicaragua. Benjamín, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo valoras, evalúas y reflexionas alrededor de este acontecimiento? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Y también, por supuesto, lo que está implícito, ¿hasta dónde esto le afecta a la campaña electoral de Donald Trump? Bienvenido, Benjamín. Bueno, gracias, es un gusto estar aquí. Esto es importante porque muestra que la extrema derecha en Estados Unidos tendrá consecuencias si comete actos de violencia. Porque en Estados Unidos estamos viendo un proceso en lo que la derecha se hace cada vez más extremista, básicamente fascista. Entonces, este grupo que participó en el ataque, el asalto al Capitolio en Washington, que se llama Oath Keepers, es decir, como los guardianes del juramento, algo así. Este grupo es fascista, es un grupo armado de extrema derecha, racista y apoya 100% a Trump. Y no es el único grupo, hay otros grupos como los llamados Proud Boys, que significa como los chicos orgullosos. También es un grupo supremacista, racista de extrema derecha. Y estos grupos tienen armas, porque en Estados Unidos hay más armas que personas. Y hay un patrón, recientemente ha habido un patrón por varios años en lo que los grupos de extrema derecha pueden cometer actos violentos atacando a gente de izquierda sin consecuencias. Entonces ahora
por la primera vez en muchos años hemos visto que sí hay consecuencias, pero al mismo tiempo tenemos que entender que esta justicia también es parte del juego político dentro de la política interna de Estados Unidos, en el sentido de que el Partido Demócrata, y ahorita el Partido Demócrata controla el gobierno, el presidente Joe Biden es liberal del Partido Demócrata, quiere mostrarles a sus votantes, a sus seguidores, que está actuando en contra de la extrema derecha, pero eso solo va a invitar más reacciones extremistas de la derecha y de los seguidores de Trump. Entonces siempre hay consecuencias políticas cuando hay acciones así. Es algo bueno, pero lamentablemente creo que esperamos una reacción muy fuerte por parte de los grupos fascistas. Claro que sí, efectivamente ese es el enfoque que se hace desde varios incluso espacios de análisis de los propios demócratas. Pero frente a esto, Benjamin, hay también otra consideración que valdría la pena acotar. En función de todo esto, se desmonta, se desdibuja aquella construcción incluso mediática y política que se ha hecho que la democracia estadounidense es perfecta y que ahí no ocurre nada, que no se le puede achacar a los países del eje del mal. Sí, bueno, es parte de la estrategia del gobierno demócrata ahorita. Quiere mostrarle al mundo que sí, Estados Unidos tiene una democracia en la que hay consecuencias para los grupos violentos. Pero, como dije, la verdad es que esta justicia es muy, muy rara. Es poco común. Hay muchos ejemplos, mucho más ejemplos de grupos de extrema derecha atacando a gente negra, afrodescendiente, a feministas, a grupos de izquierda, asesinándolos, torturándolos sin consecuencias. Y no solo grupos paramilitares, sino la policía. Porque sabemos que en Estados Unidos la policía está infiltrada por grupos de extrema derecha. Y hace 2 años, en 2020, hubo un levantamiento popular en contra de la brutalidad policial, la violencia del Estado. Y esa violencia normalmente es cometida por grupos racistas y extremistas dentro de la propia policía de Estados Unidos. Entonces, como dije, esta justicia sí es algo bueno, pero al mismo tiempo es algo muy raro y refleja las prioridades ahorita del gobierno demócrata, que quiere tratar de básicamente hacer a Trump un poco más débil, porque obviamente hay una elección presidencial que viene en 2 años, que básicamente significa que en Estados Unidos, después de las elecciones de medio mandato, las elecciones presidenciales ya empiezan, la campaña política ya inició. Claro, y a propósito de esto, en la anterior entrevista con Fernando Casado conversábamos del rol que juegan los medios. En este aspecto muy particular, ¿cuál ha sido ese rol de los medios estadounidenses? ¿Hasta dónde han colocado como un asunto de interés público y de debate ciudadano esta condena contra quienes ingresaron al Capitolio y que ahora se declaran inocentes del delito de sedición? No sé si me estás escuchando, Benjamin, ahí, si me escuchaste la pregunta. Sí, se cayó. Se nos cayó la comunicación, vamos a hacer una pausa y al regreso podemos seguir con el tema fundamental que hemos abordado en esta semana, que es la noticia de Venezuela. Este país sudamericano logró el récord Guinness número 29 al superar con casi 1.600 bailadores la hazaña de la rueda de salsa casino más grande del mundo. Este es el segundo récord en menos de un mes y ocurre en medio de bloqueos, sanciones unilaterales e ilegales y también en medio de una pandemia. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
2 de diciembre de 2002. Inicio del paro petrolero en Venezuela. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Para que sea bueno el envejecimiento tiene que ser activo. Entonces, si me jubilo, dejo de trabajar, no hago ejercicio y dejo de ver a los amigos, entonces vamos a tener un problema. O sea, claro que voy a envejecer peor, ¿no? Si me jubilo, pero por ejemplo me meto a jugar golf, que es lo que siempre quise hacer, mi envejecimiento va a ser mucho mejor. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Es noticia Venezuela, otro récord Guinness para este país que ahora tiene el registro de la rueda de salsa casino más grande del mundo. Esto ocurre en medio del bloqueo económico, sanciones unilaterales e ilegales y pandemia. Un total de 1.595 bailadores venezolanos lograron implantar el récord Guinness al conformar la rueda de salsa casino más grande del mundo en una actividad llevada a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Caracas, específicamente en el velódromo Teo Capriles del Instituto Nacional de Deportes. En nombre de Guinness World Records les presento con gran satisfacción este certificado oficial de Guinness World Records. Ustedes son officially amazing. Estamos emocionados por haber sido parte de este evento oficial de récord y esperamos que vuelvan a intentar romper más títulos de Guinness World Records en el futuro. Felicitaciones. La puesta en escena contó con la participación de al menos 120 escuelas de salsa casino provenientes de distintas partes del territorio, razón que motivó a los representantes del proyecto, retomando el son, a realizar la actividad en Venezuela. Para alcanzar la hazaña, se requirió de muchos días de entrenamiento, a fin de ejecutar a detalles los movimientos coordinados que exige este ritmo caribeño, en un intento donde no estaba permitido el estilo libre. Todos los participantes debían bailar de manera sincronizada. El récord anterior estaba vigente desde el año 2019, cuando España reunió a 1.290 bailadores. A pesar de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, el país ha podido avanzar y establecer logros como en todas las áreas. En el cultural, el país logró sumar 3 récord Guinness en menos de 2 años. Venezuela cuenta con 10.000 bailadores en las distintas escuelas de salsa casino del país. El coordinador del proyecto y líder de este hecho histórico, Luis Llamo, no descarta la posibilidad de romper otra marca en este sentido, porque fueron muchos los bailadores que no pudieron participar en el evento. Y ahora nos conectamos con Madeleine García, quien nos amplía más información al respecto aquí desde Caracas. Hola, muy buenas noches, Orlando. Pues Venezuela obtuvo su récord Guinness número 29 con la rueda de salsa casino más grande del mundo, arrebatándole el récord a España, que en el año 2019 lo ganó con la participación de 1.291 bailarines y bailarinas. En esta oportunidad participaron más de 1.500 parejas que demostraron al mundo que el son está acá y se queda
en Latinoamérica, porque paradójicamente, aunque este género es original de Cuba, pues era Europa quien tenía este título y ahora el récord está acá en América Latina gracias a Venezuela. Además de esto, Luis Tello, quien es el presidente del proyecto Rescatando el Son, dijo que con este récord Guinness Venezuela está ayudando a Cuba para que la UNESCO reconozca este género como patrimonio cultural de la humanidad. Así que el propósito no solamente era ganar el desafío, sino también un aporte al mundo, un aporte cultural y ese reconocimiento para que la UNESCO más adelante así lo declare. También otros datos muy importantes. ¿Qué tuvieron que demostrar ahí los bailarines? Bueno, primero, ellos se llevaron todas las evidencias, hablo de los que estaban allí supervisando, evaluando cada uno de los bailarines y tuvieron que revisar videos, evidencias, debían todos bailar al mismo tiempo, sincronizados, fueron 80 pasos. Uno de los grandes desafíos fue que cada uno estaba en 15 países, es decir, estas escuelas que participaron, que son 100 en toda Venezuela, estaban cada una en sus regiones, en sus estados y con videos tutoriales. Allí pudieron practicar, ensayar y ese mismo día solamente lograron ensayar una sola vez para ver si podían lograrlo. Imagínate cómo fue ese momento. Así que ellos se sentían muy seguros. Allí nosotros estuvimos, escuchábamos a los coordinadores que estaban allí girándole las instrucciones. Estaba Luis Tello, que hace 6 meses llegó a Venezuela precisamente a coordinar esta acción del récord Guinness y pues lo lograron. Ese día fue demasiado emocionante, todos salieron gritando, bailando, saltando, ya estaban seguros que lo iban a ganar. Transcurrieron 5 días hasta que en el día de ayer el récord Guinness dijo se lo ganaron. Anteriormente había sido el grupo folclórico más grande del mundo con las gaitas zulianas y anteriormente a las gaitas zulianas Venezuela también obtuvo el récord de la orquesta sinfónica más grande del mundo. El presidente Nicolás Maduro, bueno, felicitó esta hazaña como aporte cultural a la humanidad y también otro dato muy interesante es que le preguntábamos a Luis Tello, quien es el presidente de este proyecto, por qué lo hizo aquí en Venezuela y no en Cuba, en donde nació el son, y decía es que Venezuela es el país que tiene más escuelas de salsa casino del mundo, tiene más estudiantes de salsa casino del mundo y están súper organizados y por eso nos atrevimos a venirnos aquí a Venezuela. Así que allí están los resultados y una gran alegría para este país. Gracias, Madeleine. Y precisamente conversamos con el coordinador del proyecto, Luis Manuel Llamo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Compositor musical, además, muy importante. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Y felicitaciones también por estar con nosotros y por este proyecto tan interesante. La pregunta que me cabe después de tanta información al respecto es, primero, ¿cómo se siente? Felicitarle, por supuesto. ¿Qué trascendencia tiene esto para un país, como decíamos, bloqueado, asediado y con pandemia, además? Bueno, primeramente dar las gracias por la invitación que me han hecho, dar las gracias al pueblo de Venezuela por permitir desarrollar este proyecto aquí en este país tan hermoso, un país que está lleno de vibras positivas, que se desarrollan al nivel de la envergadura que tiene el reto. En este caso fue un reto muy grande y realmente en condiciones adversas, como tú dices, en pandemia. Nosotros comenzamos todas las preparaciones en pandemia y aparte de eso, el bloqueo en que estamos sometidos ambos países, tanto Cuba como Venezuela. Nosotros ya tenemos una gran experiencia, yo casi tengo la edad que tiene la Revolución Cubana y he desarrollado toda mi vida en función de cómo buscar soluciones a las necesidades que tenemos. Y en Venezuela tuve esa posibilidad de contactar con los casineros, con las casineras por los diferentes estados y una de las cosas importantes es que este género
lo que es el son cubano, es algo que viene de las raíces, algo viene de las comunidades, que viene de los barrios. Y entonces nosotros nos fuimos creciendo en todo este movimiento y realmente, como se dice en Cuba, estoy haciendo mi casa por autogestión. Bueno, aquí hicimos casi todo el trabajo hasta estos últimos momentos, el último tiempo, por autogestión. Pero eso precisamente que acaba de mencionar usted, Luis, es muy importante porque este es un evento auténticamente popular, que mueve a los sectores populares, a los barrios. ¿De qué manera los puede integrar, tomando en cuenta que posiblemente desde afuera, desde otros sectores, se diría, hay cosas más importantes que estar bailando en la calle? Bueno, ¿qué pasa? Que la alegría, el amor, el baile, la música, es algo que une a las personas de una forma u otra, y creo que es una de las razones por las cuales las personas salen a bailar y no es importante porque la juventud, los adultos, el ocio, ese movimiento ocioso, prefieren estar haciendo estas actividades que son útiles, que son necesarias. Es importante pero que además cohesionan a la gente, ¿no? Porque no se trata de un baile individual de una pareja, sino que unen al barrio, a la comunidad. Es colectivo, es un baile, como te digo, un baile que viene de los barrios, de las comunidades y une a las personas. Los casineros y las casineras venezolanas y del mundo tienden a ser una gran familia en este caso. Y nosotros estamos, en el caso mío, muy satisfechos porque nos fuimos creciendo a medida que se nos iban presentando las dificultades. Y teniendo en cuenta estas dificultades que se presentaron, nosotros, por ejemplo, el primer día, la primera acción que hicimos de la gran macro ruedas que realizamos en la Plaza Diego Ibarra, logramos en medio de la lluvia, el Día del Niño, es un día muy especial en Venezuela y en el mundo. Claro que sí. Sin embargo, a las 2 de la tarde llegaron más de 1.100 casineros, que esperábamos 400 casineros nada más. A partir de ese instante nosotros mandamos esas evidencias a los Guinness y entonces nos plantearon, bueno, ese récord realmente ustedes lo pueden romper. Claro. Pero entonces ahí también caben algunas reflexiones también. En medio de estas circunstancias ya hemos hablado, pero la otra es cómo se siente la gente, cómo siente usted particularmente el comportamiento de la gente alrededor de esto, porque el casino, yo he intentado bailarlo, me resulta muy difícil, pero hay una coordinación, hay una empatía. ¿Cómo vive usted con la gente eso? Bueno, te diré que el latino, en sentido general, en América, existe una sensibilidad a este tipo de música. Claro. Esta música es algo que se mueve de nuestros ancestros, de los africanos, españoles, y el son como tal comienza este movimiento en Cuba en los años 1860. Sí, y entonces es algo como está en nuestra sangre, en nuestros genes. Claro. Y el latino en Venezuela, por ejemplo, cualquier persona tiene el tiempo. El tempo, como dicen los musicólogos. Los músicos, sí. Entonces, realmente es algo maravilloso porque el latino y el venezolano específicamente es muy rumbero, es muy bonchón. E incluso en Cuba hay un dicho que plantean que el cubano pone la música porque debajo de una piedra sale un músico, pero en Venezuela son los que la gozan, son los que la bailan. Y entonces eso es una de las experiencias que yo he tenido en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro tiene un programa de radio de salsa también, incluso. Bueno, yo espero que me invite por allá. Oigan, está planteada la invitación al presidente Nicolás Maduro, que siempre dice que ve este programa. Estoy seguro que así lo hace. Pues aquí tiene un invitado especial para su próximo programa, Luis. Bueno, te diré que yo estoy trabajando en Venezuela desde el año 95, trayendo agrupaciones musicales. He traído más de 15 veces a la Orquesta Aragón, he trabajado con Son 14, con Bambán, con muchas orquestas y tuve el privilegio en el año 99 en el Hotel Hilton, antiguo, actualmente Alba Caracas, tuve la posibilidad de presentar la primera rueda de casino que se hizo en Venezuela. Y entonces, a partir de ahí viene todo este movimiento, lo cual yo planteé en Cuba, que la posibilidad que teníamos nosotros de crear la ruta del son y defender un poco lo del son como patrimonio cultural y material de la humanidad era a través de Venezuela como tal. Pero una pregunta me están escribiendo desde Cuba precisamente, que le pregunte cuándo nació esto del casino, porque no es que esto nació en 1800, ¿verdad? No, el casino surge a finales de los años 50, el siglo pasado, en Cuba, en el año 56, en el Club Deportivo de La
Habana. Por eso se habla de lo que es el casino, el baile del casino, porque eran casinos que existían en La Habana. Claro. Y en aquel tiempo, los años 30, años 40, en Cuba hay un movimiento muy fuerte con Arsenio Rodríguez, años 30, años 40, él introduce a lo que es el son tradicional, que el que se baila bien pegadito en un ladrillo, claro. Le introduce lo que es la tumbadora, el piano, le introduce la trompeta, entonces le cambia el ritmo. Por eso mucha gente en los años 70, cuando viene el cristalizar la salsa, se plantea que el que comenzó el movimiento de la salsa como tal, ese ritmo, fue Arsenio Rodríguez. Entonces, como te digo, en los años finales de los años 50 surge lo que es el baile del casino. Es el baile bonito de parejas, de cambio de pareja. De cambio de pareja. Exactamente. Y ahora, para lo que estamos viendo en pantalla, que además es complejo, yo quisiera vivirlo, pero ya viéndolo, esto coordinar entre más de 1.600 personas, ¿cómo es posible? Bueno, te diré que el baile del casino, aunque hay una coreografía en lo que estás viendo, esa coreografía es espontánea. Eso se va cantando. Estos compañeros que tú acabas de ver ahí, ellos van diciendo, por ejemplo, dame una, métele el dedo, ponle el sombrero. O sea, eso es muy espontáneo, sí. Van cantando con señas y con voces, y en ese instante las personas tienen que ejecutar ese movimiento. Ya entendí. ¿Entiendes? Es como la pelota. Claro. Te van dando señas y tú vas lanzando curvas, rectas. ¿Cómo escogieron a las personas? Bueno, las personas, ellos voluntariamente, te estoy diciendo que Venezuela es un país donde más bailadores de casino y bailadores de salsa cabilla, como dicen, la salsa cabilla, la salsa brava. Claro. Hay. ¿Del mundo? En Venezuela, en el mundo, donde más bailadores hay actualmente de este tipo de género, en el mundo es en Venezuela. Porque ni Cuba. Le supera a Cuba. Claro, supera a Cuba. Nosotros, superaron al maestro. Sí, porque nosotros, por ejemplo, es un país pequeño. Tenemos solamente 10 millones de habitantes. Exactamente. Entonces, Cuba... nosotros estamos proponiéndonos, ya he hablado con el personal de Arte donde pertenezco, del Ministerio de Cultura, estamos coordinando para en el próximo año, para el mes de agosto, el 24 de agosto, el día de natalicio de Benny Moré, romper el récord, pero de tiempo. ¿Y por qué no juntan a cubanos y venezolanos y rompen un récord mutuamente? Mutuamente. Bueno, ya nosotros estamos aquí, como quien dice, apoyando, organizando. El trabajo de nosotros, más bien, en este caso, yo planteé a los Guinness hacerlo conjunto, Cuba-Venezuela. Entonces me dijeron que no se puede hacer el mismo récord en dos países diferentes, tiene que ser un solo país. Y aquí me nace una pregunta, Luis, perdona que le interrumpe, porque parecería que esto es de Venezuela y Cuba, pero conozco que hay países de Centroamérica, México también, Sudamérica, que ya lo practican y que hay escuelas de casino. No, sí, claro, esto se practica en el mundo entero. ¿Qué pasa? Que, bueno, de hecho, el otro récord fue europeo, además. En Grecia. El primero en 2014 fue en Grecia. El segundo fue en Tenerife. Cuba trató de romperlo, pero no logramos romperlo. Y entonces... se selecciona Venezuela por lo que te estoy planteando, porque Venezuela, independientemente de ser la persona en Venezuela, tú le dices a las 2 de la tarde nos vemos y aparece a las 4, o a las 6, o a las 8, o al otro día. Bueno, en el casino es diferente. Nosotros decimos a las 3 de la tarde vamos a vernos y ya nos están llamando a las 2 de la tarde que por qué no llegué, que dónde estoy. ¿Por qué? Porque existe un interés. Un grado de disciplina. Es una disciplina increíble en este sentido. Entonces, por ejemplo, en Cuba nosotros tenemos este tipo de escuela, pero no con la disciplina, con la exigencia que hay aquí en Venezuela. ¿Cuán difícil, por ejemplo, es enseñarle casino a un caribeño que a un argentino, que a un boliviano o peruano? No, aunque tú no lo creas, en todos estos países que me has mencionado hay escuelas de casino, hay grandes posibilidades, no como en Venezuela. Por ejemplo, un rival de Venezuela puede ser México, pero la rueda que ellos presentaron llegaron a 900 personas nada más. No llegaron ni siquiera como Tenerife a 1.291. Grecia estuvo en los 1.100 y como te estoy planteando, nosotros pensamos autorromper este récord. Eso estuvo hablando hoy en el IND, en el Ministerio de Deporte, con el ministro Mervin Maldonado. Para el próximo año, el 25 de julio, nosotros pretendemos autorromper este récord, porque hablando aquí hubo cerca de 2.000 personas. Nosotros llegamos a inscribir para este récord a más de 5.000 personas. Pero hicimos todo un trabajo de selección, donde fuimos muy exigentes, como dijo la compañera ahorita, muchos tutoriales, visitamos la zona. Yo, por ejemplo, recorrí casi todo el país
haciendo chequeos, viendo el potencial que había, así dominaban todas las figuras, porque aunque es el mismo país, cada estado maneja la figura de alguna manera, de porque le diferentes quería maneras. preguntar esto porque me comparaba, por ejemplo, Perú, Bolivia, Argentina, pero no le mencionaba Brasil. Brasil también tiene esto. En todos los países. Te estoy diciendo que en Japón. Pero, por ejemplo, Brasil podría ser un país con el que puedan competir por el tamaño, por la cantidad de personas. Sí, pero hay una cosa que ellos son muy apegados a su ritmo. Claro. Entonces es un poco más difícil. El son, por ejemplo, está hasta... tú vas a cualquier país en Europa y tú vas a escuchar lo que es el son cubano. Claro, claro. En Brasil también hay soneros, hay agrupaciones, pero ellos priorizan un poco más lo que es su ritmo, sus cosas autóctonas como tal, su ritmo. Claro, pero entonces volviendo al tema de Venezuela, si ustedes quieren romper su propio récord, ¿qué hay que hacer para eso? No digo solamente en cuestión de número, porque eso implica otras cosas. Ya de entrada tenemos que, la ventaja de romper el récord nuevamente, es decir, autorrompernos el récord, es que estamos organizados. Nosotros comenzamos, como te digo, sin nada, sencillamente con ese deseo de llegar. El apoyo fue un poco difícil hasta el final. Ya nosotros tenemos todo organizado. Tenemos ahora el apoyo del Ministerio de Deporte y Juventud, el IND, ya la gente de cultura se dieron cuenta que hay una realidad en función de lo que estamos realizando, etcétera. El alcalde, por ejemplo, Carmen Meléndez, ya al final estuvo con nosotros. Es decir, ya hay un movimiento, hay un interés, ven que realmente el baile del casino es un baile que está en el corazón del venezolano. Y no tiene edad. Y no tiene edad. Ahí hay niños de 7 años. ¿Y mayores hay mayores de 65. Mire eso. Entonces, incluso personas obesas, y hay personas que pesan casi 400 y pico de kilos. ¿Sí? Y bailaron. No veo ninguna. Sí, bueno, hay uno que hace como 3. Hubo que hacerle un traje especial. Claro. Y entonces, oiga, Luis, una pregunta que también me imagino que estará en la mente de nuestra audiencia es, ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Qué costo conlleva esto? ¿Tú hablas de costo monetario o hablas de costo de trabajo, de esfuerzos? Las dos cosas. Bueno, los esfuerzos son increíbles. Yo llevo 6 meses aquí en Venezuela sin ir a mi casa. Trabajando, sí. Ya tiene que ir a la casa, le van a votar. Me van a votar ya, sí. Me mandaron un telegrama, el que tiene tienda que la atienda, sino que la venda. Digo, yo voy para allá rápido para no vender mi tiendecita. Oye, hermano, bueno, llevan mucho sacrificio, mucho trabajo. Y como te digo, hay que felicitar tanto a los familiares de los bailadores de casinos y casineras, como a ellos como tal, que son el eslabón fundamental de poder lograr este gran hecho histórico que pone a Venezuela en un lugar muy importante en el mundo en lo que es el baile del casino, que es un baile que nace en Cuba y sin embargo estuvo por Europa todo este tiempo. Nosotros logramos rescatar ese baile de Europa aquí a América y a Latinoamérica, donde Venezuela pasa a ser uno de el lugar más importante, la capital Caracas, de lo que es el turismo cultural, de lo que es los bailadores. Le iba a decir de casino. exactamente esa pregunta que tiene que ver y vinculada directamente con el turismo. Porque una cosa de esta naturaleza, por ejemplo, debería tener las gradas, los graderíos llenos, completos. La próxima vez podrían invitar a turistas internacionales a que naturalmente. vengan acá. Ya es un trabajo, lo que te digo. Esto es un niño que nació hoy. Sí. Nace hoy porque incluso todavía hoy nosotros estábamos si nos aprobaban o no nos aprobaban. Claro. Acuérdate lo que tú hablaste del bloqueo. Venezuela está entre los países bloqueados igual que Cuba. Entonces nosotros decimos, bueno, es posible que cualquier cosa pase en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros sabemos que podemos. Ya el pueblo venezolano sabe que puede. Ya la parte de la dirección gubernamental, incluso privado, sabe que podemos hacerlo. Por lo tanto, pienso que va a ser un hijo que se va a desarrollar fuerte, con todos los alimentos necesarios, y pienso que para el 25 de julio del 2023 podamos tener, no esas gradas, podamos tener todo el estadio completo lleno. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros. Ya sabe, el presidente Nicolás Maduro tiene una entrevista pendiente con Luis a propósito de este acontecimiento, así que pueden hablar de salsa, que él también sabe bailar, me imagino que sabe bailar casino también, así que le esperamos también en eso. Y nos despedimos, terminamos esta jornada, volveremos la próxima semana con más análisis y enfoque de la actualidad noticiosa aquí en Es Noticia, por Telesur, la señal de América Latina. Nos vemos ahí.
Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos.